Estimados hermanos en Cristo, amigos y familiares que nos ven vía las redes sociales, en esta oportunidad, una vez más, los saluda el pastor César Madalengoitia en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que la paz y la misericordia de nuestro Dios Padre sean con cada uno de ustedes que está allí frente a esta pantalla. Pienso que estamos a punto de recibir una poderosa palabra, es decir, una semilla que vamos a sembrar en su corazón. Padre amado, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor. El día de hoy, jueves 27 de agosto del año 2020, continuamos con la serie de estudios denominado Grandes Encuentros con Jesús. Recuerde que nuestro principal objetivo es enseñar, edificar e instruir a la iglesia del Señor, la cual somos todos y cada uno de los que hemos creído en y a Jesucristo, quienes le hemos recibido en nuestro corazón, lo hemos convertido en el Rey de Reyes de nuestro corazón. Repito e insisto, asimismo, aquellos que vivimos su palabra. Aquellos que vivimos su palabra. El título de este quinto estudio es La mujer adúltera y Jesús. A través de este encuentro personal que tuvo nuestro maestro con esta persona, entenderemos y comprenderemos que no hay pecado, por flagrante que éste sea, que Dios en la persona de Jesucristo no pueda perdonar. Y es que realmente nadie que haya tenido un real encuentro con Jesucristo vuelve a ser la misma persona. Definitivamente va a mostrarse un cambio, una novedad de vida. Recuerde que todos y cada uno de nosotros debemos de entender, saber y conocer que Jesucristo es aquel Mesías prometido que llegó a esta tierra para redimirnos del poder del pecado. Ahora bien, antes de proseguir, hagamos algunas consideraciones, considero muy importantes. Primero, dejar muy claro y significativo desde el punto de vista hermenéutico o de interpretación que cualquier pasaje, escucha bien, cualquier pasaje de las Escrituras tiene una sola interpretación. Aplicaciones, pueden haber varias, quizás miles de aplicaciones o enseñanzas al respecto del fondo escritural. Segundo, debemos recordar que afirmamos que Jesucristo es el Maestro y Señor por excelencia. Juan 13:13 dice, vosotros, dice nuestro Maestro, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Tercero, todo real, genuino y verdadero discípulo de Jesucristo, lo cual implica que hay falsos discípulos de Jesucristo, permanecen en su palabra. Juan 15:7 dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la promesa está allí. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. A partir de este momento requiero de su atención, que usted no permita que nada ni nadie le distraiga. Entonces, antes de tomar una lectura a las Escrituras, tengamos un breve momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora, sabiendo y creyendo que tu Espíritu Santo nos asiste bajo el espíritu de sabiduría y de revelación, bajo un espíritu de palabra, de ciencia y conocimiento,
Y en esta hora pienso, creo y declaro que esta impartición de tu palabra llegará a lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos en Cristo, amigos y familiares. Señor, te damos las gracias, creyendo y sabiendo que tú lo harás así, porque tu palabra dice que nunca vuelve vacía, sino que produce, causa el efecto para el cual tú la destinaste. Padre amado, muchas gracias en el nombre de nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces, vamos a la lectura, de manera contextual incluso, el capítulo 7, versículos 45, y luego continuaremos con el capítulo 8. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Se referían a quién? A Jesucristo. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mire cómo hablaba esta gente. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lamentablemente, mis hermanos, amigos y familiares, la justicia humana sobre todo, está realmente equivocada. 52 dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Se referían a Nicodemo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. 53 dice: cada uno se fue a su casa. Capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿quién? Jesucristo, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, mire lo que le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, atento allí, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, escuche bien, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, atento allí, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremenda escritura. Ahora entremos en materia. Entonces veamos algunos aspectos importantes de esta historia en la cual la mujer fue hallada en el pleno acto del adulterio. Una primera pregunta importante es: ¿por qué trajeron solamente a la mujer? ¿Y por qué no trajeron al hombre también? Pregunta por responder. Contexto y antecedente histórico. Dice
primer versículo del capítulo 8 de Juan dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. La fiesta de los tabernáculos había terminado, pero Jesús todavía se quedó en Jerusalén. El texto dice que mientras que los miembros del Sanedrín se volvieron a sus respectivos lugares, el Señor se fue al monte de los olivos y allí seguramente pasó la noche. Esta fue su costumbre cuando fue a Jerusalén. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba de los olivos. Lucas 21:37. En aquel monte soportó las angustias del Getsemaní. Y fue también allí donde fue arrestado por la turba conducida por Judas. Desde allí subió y ascendió a los cielos, y allí posará cuando Él venga a reinar. ¿Qué posará? Sus pies, de acuerdo a Zacarías 14:4. Consideración número 1. Jesús, nuestro Maestro. Y por la mañana, el versículo 2 del capítulo Juan 8 dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. A pesar de la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre nuestro Maestro y Señor Jesucristo, en aquel lugar, Él nunca dejó ni cesó de enseñar al pueblo. Y realmente llama poderosamente la atención de que aquel día que Él estaba enseñando, Él fue interrumpido por los escribas y los fariseos. Normalmente, atento acá, los fariseos y los escribas estaban muy unidos en su interés común por conocer más, en estudiar más la ley. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaban los textos a mano y los analizaban, y por esta razón, en un mundo con un limitado nivel de alfabetización, su profesión era altamente importante. De hecho, los escribas normalmente pertenecían a la secta de los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Surge entonces la pregunta de por qué, si ambos grupos estaban tan interesados en estudiar y conocer la ley, ¿por qué entonces aquella mañana interrumpieron esa enseñanza al Maestro y Señor Jesucristo? Si lo que precisamente Él estaba haciendo era enseñar, y se supone que los fariseos y los escribas estaban interesados en aprender. En el pasaje anterior ya hemos visto que habían fracasado en su intento de atraparle por la fuerza, pero ellos persistían buscando otras formas o maneras de poder atrapar a Jesús. Y ahora vamos a ver que intentaron, lamentablemente, en esta oportunidad intentan desacreditar a la vista del pueblo. ¿A quién? A nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Punto número 2. La falsa moral de los judíos. Dice el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Llegaron al templo llevando con ellos una mujer que había sido sorprendida, dice la Escritura, en el mismo acto de adulterio. ¿Qué significa esto? Que también lo encontraron al hombre. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el hombre? ¿Por qué no lo trajeron también? Podemos imaginar que no usaron de ninguna delicadeza con ella, que de pronto la cogieron de los cabellos, de pronto de los brazos, la arrastraron, y quizá la mujer de pronto ya estaba con poca ropa, seguramente era traída en empujones, y cuando llegaron y la pusieron en medio de Jesús, que estaba enseñando, Jesús estuvo atento a lo que estaba ocurriendo. Es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ningún tipo de compasión o de misericordia. En realidad ya habían demostrado, los fariseos, los escribas, que ellos no tenían ninguna consideración y que lo único que querían ellos era, entre comillas, supuestamente,
hacer cumplir la ley y castigar a quien infringiera la ley. Entonces, veamos ahora como tercer punto el legalismo de los judíos. El legalismo de los judíos. Y hoy en día nos encontramos también con gente así, tradicionalista, legalista, religiosa. Y esa gente no agrada a Dios. Versículo 5. Ellos dijeron, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, refiriéndose a Jesús, ¿qué dices? ¿Cuál es tu opinión? Ahora hay que considerar lo siguiente, que ellos tenían un tribunal para hacer juicios, el Sanedrín. Pero lo llevaron ante Jesús no porque querían realmente justicia, sino que estaban provocando y buscando que Jesús, como decimos a veces nosotros, pisara el palito. Fingiendo un falso respeto, se dirigieron a Jesús con el título de Maestro e hicieron referencia al mandamiento divino que está escrito en Deuteronomio 22 en adelante, versículo 22 también, dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Cómo dice? Ambos. Por eso es la pregunta, ¿y dónde está el varón? El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ambos tenían que morir. 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, miren lo que dice el versículo 24, lo que estaba escrito en la ley. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ¿por qué no trajeron también al hombre? Por eso digo, la falsa moral de los judíos. Punto siguiente. La tentación por parte de los judíos para acusar a Jesús. Versículo 6 dice de esta manera: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. En realidad, él ya les había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio del sacrificio que iba a realizar en la cruz del Calvario. Mientras el Señor Jesucristo callaba, hizo algo que despertó la curiosidad de muchos en aquel momento y de hoy en día. Dice que inclinado en tierra, él escribía. Y que nosotros recordemos, esta es la única vez que se registra en las Escrituras que él escribía. La pregunta es, ¿qué es lo que escribía? Algunos dicen o piensan que él escribía los pecados de aquellos que estaban acusando a esta mujer. Pero no hay una certeza para asegurar aquello. Lo cierto es que algo escribió el maestro que empezó a tocar el corazón de los acusadores. Por tanto, el siguiente punto es: Jesús evidencia el corazón o la conciencia de los judíos. El versículo 7 dice así: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros, y hoy te habla a ti, y esta palabra me dice a mí también, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, corta para ti y corta para mí. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aunque Jesús rehusó servirle de juez en un caso para el que la ley dejaba clara cuál era la sentencia que le acabamos de leer, sin embargo, ante la insistencia de sus opositores, tomó la iniciativa y les mostró cómo debería ser llevado un juicio justo. Algunas consideraciones al respecto.
Es necesario la inocencia de los acusadores. Jesucristo aquí les estaba diciendo, ustedes acusan a esta mujer, veamos si ustedes realmente son inocentes. Punto número 2 al respecto. Se debe juzgar sin hacer acepción de personas. ¿Por qué menciono esto? La ley de Moisés decía claramente, ambos debían morir. Pregunto nuevamente, ¿dónde estaba el varón? Tercera consideración. En el juicio divino, todas las personas serán juzgadas. Pecado pequeño o grande. Algunos le ponen hasta colores a los pecados. No, señor. Pecado es pecado. Cuarta consideración. Todos los pecados de los pecadores serán juzgados. Los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de esa falsa religiosidad. Pensaban que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles nada más y que ellos ya, porque eran judíos y habían nacido o qué sé yo, ya no eran objetos del juicio de Dios. No es así, señores. Finalmente, mis estimados hermanos, finalmente, este pasaje de esta escritura nos deja varias lecciones que debemos de tomar en cuenta. Número 1. El pecador ante otros pecadores. En primer lugar, hemos visto que no hay cosa más terrible para un pecador que caer en manos de otros pecadores. Yo, dijo David, prefiero caer en las manos de Dios. El pecado ciega a las faltas propias, mientras que agudiza los sentidos para descubrir los pecados de los demás. Y una vez que eso ocurre, el pecado ajeno es publicado y señalado como imperdonable. En realidad, los pecadores buscan el pecado en los demás porque piensan que esto les sirve para justificarse a sí mismos. Punto número 2. El pecador ante la ley de Dios. Según hemos podido considerar en este pasaje, la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. Ante el caso de la mujer adúltera, la sentencia de la ley estaba muy clara. Moisés nos mandó apedrear a las tales, dijeron los fariseos y los escribas. Y no solo el pecado de adulterio, mis estimados hermanos, amigos y familiares, sino que la más mínima violación de alguno de sus mandamientos va a ser igualmente castigado. 3. El pecador ante su conciencia. Como decía mi hermano Pablo, perito en homicidios, el juez más grande de la persona es su propia conciencia. Como él hablaba a veces con los presidiarios. Tú me puedes engañar. Tú me puedes decir que no has robado y que no has matado. Pero tu conciencia sabe si robaste o mataste. Por eso esta tercera consideración es el pecador y su conciencia. Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia de nuestro Maestro y Señor Jesucristo al ser acusados por sus conciencias. La pregunta es, ¿qué dice tu conciencia de tu comportamiento frente a tu Padre? En realidad, la conciencia funciona como una extensión de la ley que Dios ha puesto en nuestros propios corazones. Por lo tanto, la conciencia, al igual que la ley, nos acusa y lo único que puede hacer por nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador. ¿Quién? Nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Consideración número 4. El pecador frente a Jesucristo. Cuando la mujer quedó a solas ante Jesús, descubrió que en Él hay misericordia y perdón aún para los peores pecadores. Él dijo así: ni yo te condeno. Pero no olvidemos que para poder decirle estas palabras tan consoladoras, fue necesario que más tarde, es decir, cuando llegó a la cruz, Él cargara con los pecados incluso
de la mujer adúltera. Y Él está cargando y está dispuesto a cargar tus pecados. Pero tú debes confesarlos delante del Padre. Entonces, todo y lo único que debes de hacer es confesar tus pecados, aceptar y recibir a Jesús por fe y convertirte en un seguidor y un fiel discípulo de Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora por tu palabra, Dios mío, que nos enseña que pecado es pecado y que no podemos ni nos vamos a escudar con una religión, con un mandamiento, con algo. No hay nada, Padre Celestial, que pueda ocultar nuestros pecados. Tu palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por esa persona que esté allí, que reconoce hoy sus pecados y se da cuenta que necesita salvación en la persona de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Y tú que estás allí puedes hacer una pequeña y sencilla oración y decirle, Padre Celestial, reconozco mis pecados, necesito salvación en la persona de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, Padre Celestial, oramos por personas que de pronto estén pasando una situación de salud o de finanzas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, suple cada necesidad. Creemos y sabemos que tú lo puedes hacer conforme a la fe de las personas. Padre, gracias en el nombre poderoso de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre les digo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.